la maestra Amparo Sevilla. Ella es maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También tiene una maestría en Ciencias Antropológicas por la UAM. Es autora de 5 libros, 72 ensayos y artículos en diferentes campos de investigación como danza y música tradicional, bailes urbanos, patrimonio cultural. Ha sido docente en la ENA y en la UAM, además de que ha coordinado diferentes eventos académicos. Ha participado en la producción de libros, videos, discos y series radiofónicas sobre patrimonio cultural. Es asesora académica de la Red Nacional de Intérpretes y Promotores de la Música Tradicional Mexicana, entre muchas otras actividades. Ella nos va a presentar el tema de la medicina tradicional y lo pone entre comillas, patrimonio de la humanidad. Adelante, maestra. Gracias. Buenos días a los que están aquí presentes. Gracias por su presencia y gracias a quienes estén escuchándonos y siguiéndonos a través del seminario ya virtual. Muchas gracias por la invitación a continuar esta reflexión colectiva. De alguna manera, lo que ha expuesto la doctora Fanny Escobar sería un excelente preámbulo, antecedentes de lo que yo voy a abordar, solamente un punto que es esta cuestión del supuesto de que patrimonializar un conocimiento ancestral o una práctica ancestral puede ser una forma muy importante de preservarla. Yo pongo en cuestionamiento este supuesto y voy a dar los elementos del por qué cuestiono este procedimiento. También quiero señalar que ha sido para mí muy importante trabajar junto con Fanny y otras compañeras que integramos el grupo de trabajo independiente sobre partería tradicional en México. Yo no he trabajado, como sí lo ha hecho Fanny, el campo de la medicina tradicional de manera tan profunda como ella lo ha hecho, sino que mi acercamiento ha sido en particular sobre la partería. Y creo, por ende, que lo que toca a la medicina tradicional en su conjunto muy bien puede ejemplificarse a través del análisis de lo que está sucediendo con la partería, siendo la partería una parte, un conocimiento de ese amplísimo mundo de conocimientos que nosotros desde el español y desde una mentalidad más o menos muy colonizada llamamos medicina tradicional. Me gustó mucho que Fanny planteara diversas formas de sanación, como la fiesta, el juego, la comida, la vida comunitaria son en sí mismas formas, conocimientos y prácticas ancestrales que permiten la sanación no solamente de un cuerpo individual, sino social. Esta perspectiva es fundamental para entender que estamos hablando de un universo holístico, una práctica que se inscribe en un conjunto de otras prácticas que hacen modos de vida, formas de vida, y que ese conjunto es lo que nos daña o nos cura, nos daña o nos sana. Y en esta línea de reflexión, pues yo tuve la suerte hace mucho tiempo de ver cómo la música sana en contexto ritual, cómo las prácticas rituales en sí mismas son también, además de muchas otras cosas, tejedoras de comunidad y profundamente sanadoras. Esta dimensión terapéutica de esos conocimientos se han, como bien ella lo advierte, yo así trato de sintetizarlo, se han fragmentado, se han disociado, se han aislado y ahora vemos un campo de acción político, administrativo, legislativo, que solamente toma en cuenta lo que practican
algunos especialistas o reconocidos como especialistas, que serían pues quienes ejercen con una línea específica una fórmula de sanación. Insisto que, por ejemplo, yo vi a muchos músicos de ceremonial, pues que son ampliamente a nivel comunitario reconocidos también como curanderos, ¿no? En fin, este contexto es fundamental para entender de lo que se está hablando y de cómo en el seminario el tema que es el eje de reflexión es sobre todo el marco legislativo, muy ajeno a la comprensión de este universo simbólico que es amplísimo. Y con esta lógica de segmentar, de fragmentar, es como se está viniendo a legislar. Vamos a ver, retomando lo que decía Fanny sobre los dictámenes o los lineamientos internacionales que se han dado, que en 1979 se dio por primera vez a nivel global una declaración que se llama de Alma Ata, organizada por la Organización Mundial de la Salud, en donde se indica por primera vez que es importante aprovechar las experiencias y conocimientos de la medicina tradicional para considerar su inclusión en los sistemas de salud. Algunos años después, en el 2002, se lleva a cabo la publicación de la primera estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, que retoma este lineamiento e indica de forma muy sintética las siguientes acciones: integrar a la medicina tradicional y a las medicinas complementarias en los sistemas de salud nacionales, desarrollando e implementando políticas y programas nacionales; fomentar la seguridad, eficacia y calidad de la medicina, como si esta no fuera segura, eficaz, en fin; difundiendo los conocimientos básicos y ofreciendo directrices sobre normas y estándares para asegurar la calidad. Este proceso de estandarización es uno de los aspectos que ha dañado severamente la diversidad de conocimientos y formas terapéuticas. Al estandarizar, se unifica, y mucho de ello pasó en China. En la medicina de la acupuntura china había una diversidad enorme de conocimientos, según también diversidad de pueblos que lo constituían, y el Estado chino obligó a estandarizar estos conocimientos con una línea oficial estatal de la acupuntura. Por un lado se fortaleció ciertos conocimientos, pero se desecharon muchos otros que también eran muy valiosos. Y se está planteando a nivel internacional esa línea a seguir. El reto que ellos reconocen es que hay un problemilla ahí, nos dicen, que es la propiedad intelectual. O sea, ¿quiénes son los propietarios? Se pone así como en duda de estos conocimientos, pero en duda en el papel, no en la práctica, porque las empresas se han ido apropiando a través del protocolo de Nagoya justamente de estos conocimientos ancestrales. Las ventajas económicas, nos dice la OMS, pueden derivarse de la aplicación a gran escala de los conocimientos sobre medicina tradicional, y esto puede ser sustancial. Sin embargo, todavía no hemos resuelto preguntas sobre la forma más adecuada de repartir mejor los beneficios entre innovadores y poseedores de estos conocimientos. Del 2014 al 2023 encontramos más estrategias de la OMS que nos están hablando de lo mismo, o sea, generar una base de conocimientos, que obviamente sería la base para ser apropiados estos conocimientos, y que esto se lleve a cabo como política nacional. O sea, cuando una universidad estudia todos los recursos que son aplicables a la medicina tradicional, ¿esto es un proceso de apropiación o no lo es? Pregunto a quienes integran el seminario.
El fortalecimiento de la seguridad, la calidad, eficacia mediante su reglamentación. Como decía Fanny, se están otorgando una facultad que no le corresponde al pretender de regular conocimientos de los pueblos indígenas. Y finalmente, la integración de esto a los sistemas nacionales de salud. ¿Avanzamos? Vemos así que a partir de estos lineamientos se establece una cadena de acciones que en nuestro país se ha desarrollado de la siguiente forma. El término aprovechamiento, impulsado por la OMS en 1979, se adoptó como mandato indiscutible a nivel nacional. De ahí se derivó la recomendación de integrar la medicina tradicional a los sistemas de salud, manejando la integración, fíjense ustedes, como si fuera lo mismo que reconocimiento. Este es un truco, una trampa, algo deleznable, porque al integrar un conocimiento no es que se le esté reconociendo, es que se le está aprovechando. Y manejando la integración como sinónimo de reconocimiento. Los pasos siguientes han sido su regulación a partir de esta integración. Para integrarse, nos dicen, se tiene que regular y controlar mediante una visión hegemónica que hasta el momento ha sido la medicina alópata. Dicha integración parte del supuesto de que esos conocimientos son bienes públicos que pertenecen a la nación. Esto es muy importante. Pareciera ser que los conocimientos de los pueblos indígenas son conocimientos de todos los mexicanos. Y esto no es verdad. Esto no sucede con los conocimientos que se desarrollan, por ejemplo, en las empresas, en otras instancias, en las universidades mismas. Y otra pregunta aquí es, ¿los bienes públicos, o sea, los conocimientos asociados a las prácticas terapéuticas de los pueblos indígenas son bienes públicos? Porque este es un principio del que se parte, por ejemplo, ahora para esta norma anunciada por el doctor Hugo López-Gatell, de que se va a regular la partería tradicional. Al mismo tiempo, se desconoce a los sujetos sociales que los han preservado. Esto es, se desconoce que son conocimientos de los pueblos y que estos pueblos tienen derechos. Lo anterior constituye una violación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables de nuestro país, otorgados por la Carta Magna y por los tratados internacionales sobre la materia. En particular es el convenio del 169 de la OIT. Sobre este escenario surgen, como señalaba también Fanny, grupos de interés. Los lineamientos internacionales citados colocaron a la medicina tradicional en el ámbito de la producción mercantil y por ello se observa una secuencia de acciones vinculadas a la anterior. En esta secuencia también surge del término aprovechamiento, a partir del cual se han creado múltiples mecanismos impulsados por diversos grupos de interés que lucran con la medicina tradicional. Una gran parte de estos motivados por el mercado creciente de terapias complementarias y alternativas a nivel mundial. Entramos al tema de la patrimonialización. Lo anterior explica la razón por la cual una representante de la revista Naturopatía, que se llama Marta Obeso, solicitó en una mañanera al presidente de la República que la medicina tradicional indígena, empezando por el temazcal, sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Cabe advertir que las declaratorias de patrimonio parten del supuesto de que las culturas de los pueblos indígenas son bienes colectivos de carácter público. Otra vez volvemos a este punto que es fundamental. Y en consecuencia, la patrimonialización abre el camino para el establecimiento de cadenas de valor
basadas en la oferta turística. En el caso de la medicina tradicional, se pretende fortalecer la capacitación y certificación de quienes brindan servicios terapéuticos provenientes del aprovechamiento, esto es, la apropiación de los conocimientos de los pueblos indígenas. Voy a pasar, bueno, los efectos nocivos de la patrimonialización de la... Bueno, sí quería comentar lo siguiente. Una cosa es afirmar que todos estos conocimientos forman parte del patrimonio de los pueblos indígenas, afromexicanas y equiparables. Y otra cosa es hablar de procesos de patrimonialización. A veces se confunden. Cuando dicen, este conocimiento es tu patrimonio, no necesariamente implica que yo quiero patrimonializar tu conocimiento. Es una acción en la que intervienen instancias oficiales que los declaran oficialmente como patrimonio. Y es muy importante diferenciar estos dos términos o categorías. Nosotros, a través de otro equipo de trabajo, hemos estudiado durante muchos años que la patrimonialización genera efectos muy nocivos sobre las expresiones culturales que han sido patrimonializadas. Y dentro de estos efectos nocivos tenemos el interés de que se patrimonialicen pues las prácticas médicas de los pueblos indígenas. Ello se puede ejemplificar con el caso concreto de la partería. Voy a compartir con ustedes que hace varios años tuve la dicha de ser invitada a una reunión con parteras tradicionales que habitan en distintos estados del país. Mi presencia en esa reunión tuvo el propósito de propiciar una reflexión colectiva sobre si es o no conveniente que la partería tradicional obtenga una declaratoria de patrimonio cultural inmaterial dada por la UNESCO o por cualquier otra instancia oficial, como sucedió en Colombia. ¿Sabían ustedes que en Colombia ya están a nivel nacional patrimonializada la partería? Bueno, pues ahorita les platico más o menos cómo les está yendo por allá. De tal cuestión, comparto las siguientes reflexiones. Primero, la partería ha sido fundamental para la reproducción física y cultural de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, y por ello forma parte de su patrimonio cultural. Ese es un primer elemento. La partería sí forma parte de su patrimonio, de los pueblos. 2. Se trata de un patrimonio que está en riesgo de extinción debido a disposiciones legales y programas de gobierno que violan derechos humanos y culturales. 3. Esos lineamientos han sido impuestos por organismos internacionales y nacionales que responden a intereses económicos de la industria farmacéutica. 4. Se trata de acciones deliberadas para eliminar la partería tradicional, no solo en México, sino en otros países en los que prevalece población indígena. Y les pregunto, esto pregunté en la reunión con parteras y les pregunto también a ustedes. ¿Ese atentado se puede detener mediante la obtención de declaratorias de patrimonio? O sea, al declarar la partería o la medicina tradicional, se detendría todos estos embates y se garantizaría su preservación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, esto es la UNESCO, en su Convención para la Salvaguarda del PCI del 2003, estableció los mecanismos a seguir para otorgar un reconocimiento internacional al patrimonio inmaterial. Ese organismo generó 2 listas y un registro. Entonces, tenemos que la UNESCO, dentro de esta convención hay la lista representativa del PCI,
la lista que requiere medidas urgentes de salvaguardia y otro registro de buenas prácticas de salvaguardia. Estamos hablando de 3 listas distintas. Todos los políticos nada más observan una, que es la lista representativa, que cuando se obtiene esa lista representativa es cuando se es declarado patrimonio de la humanidad. ¿Sí está claro eso? Más o menos se entendió. Bueno, entonces, tenemos que en el 2017 los saberes asociados a la partería afro del Pacífico colombiano fueron declarados como patrimonio cultural de ese país, mediante su incorporación a la lista representativa del PCI, pero colombiano. No ha sido declarado de la humanidad, sino de Colombia. En México no existe una lista representativa del PCI mexicano. Esa figura no existe en nuestro país, sino un inventario que ofrece información sobre 319 expresiones que han sido registradas. Ese inventario es como un requisito. O sea, toda la gente que quiere, yo quiero que patrimonialicen mi danza de no sé qué, tienen que pasar por ese inventario. Entonces, en ese inventario hay una serie de burócratas que dicen, pues sí pasas o no pasas. Si no están inscritos en el inventario, no pueden ser candidatas ante la UNESCO para ser patrimonio de la humanidad. Bueno. La inscripción a la lista representativa requiere la elaboración de un plan de salvaguarda, pero no ofrece garantías, ojo, no ofrece garantías ni recursos para su reconocimiento, para su cumplimiento. A la vez que el inventario del PCI de México no obliga al Estado mexicano a desarrollar acciones para salvaguardar la expresión registrada. Esto quiere decir que en ninguno de los casos, ni en Colombia ni en México, se logra una protección de la expresión cultural registrada que evite su desaparición. Entonces, ¿para qué se hace el asunto? Preguntaríamos, ¿por qué tanto interés en que sea registrada? Ahí les va. La lista representativa del PCE de la UNESCO, al igual que las nacionales, en donde hay PCE nacionales, han reforzado la creación de empresas privadas que obtienen ganancias de las expresiones culturales inscritas y generan su distorsión. Esto es, inscribirse a la lista de Patrimonio de la Humanidad es como ponerse en una vitrina internacional que da lugar a su comercio a nivel internacional. ¿Sí? Por ello, no es de extrañar que la partería afro del Pacífico colombiano se haya declarado como oferta, se haya declarado como atractivo turístico, como oferta turística del mercado de la salud, tal y como se muestra en una liga. Si ustedes por internet entran a Ruta de la Partería, Guía Turística de Buenaventura, etcétera, encontrarán una serie de ofertas de atractivos turísticos muy interesantes. Esto siguió con la línea de la mercadotecnia que se estableció también en México con lo de las cocinas tradicionales. Lo que se está haciendo es hacer rutas turísticas, en donde, por ejemplo, en Jalisco ustedes van y ven que los mariachis, que el paisaje agavero, que esta de Virgen de Zapopan. Entonces son rutas turísticas a través de una serie de declaratorias en donde quienes ganan son las empresas, por supuesto, vinculadas a esto. Y también otorgan un gran capital político a quienes la impulsaron. Les voy, ya termino con esto, a leer cómo se oferta la partería que ha sido declarada como Patrimonio de Colombia. Creo que no tengo lámina. No. Bueno, pues las imágenes son muy representativas. Dice, disfruta del paquete turístico de la Ruta de la Partería.
Bríndate bienestar con la medicina tradicional de la azotea. Regálate y disfruta de la medicina para la vida. Conocerás las hierbas de azotea. Degustarás de una toma de bebida ancestral. Recibirás un sobijo y baño de asiento, en la casa de la partera mamá Serafina. Aprende de la cocina ancestral en el fogón de la leña del nicho tradicional. Conocedoras de los saberes de la gastronomía ancestral, bríndate la experiencia de interactuar durante la preparación de alimentos saludables propios del territorio, como la papachina. Conocerás el nicho de Mamá Lena. Visita el Museo de la Memoria Viva de la Partería Tradicional. Recorre el primer espacio de memoria viva del patrimonio cultural de la partería del mundo. O sea, nosotros somos los primeros en ofertar esto en el turismo. Con elementos rescatados del baúl de los secretos de las parteras tradicionales. Termina la experiencia deleitando tus sentidos con el arrullo a la vida de las músicas y cantos tradicionales que junto a la marimba, bombo, con uno y guasa a cargo de la agrupación Parteras Azocantoras, vivirás la experiencia de origen a través de la cata de Biche del Pacífico, haciendo un recorrido con las bebidas ancestrales. Adquiere tu paquete con tal número a través de la agencia de viajes. ¿No? El paquete, por supuesto, cuesta una buena la nota, que se quedan quienes tienen la agencia de turismo. Y entonces todo esto se oferta como que uno puede disfrutar, la gente que va ahí, con todas las comodidades de un destino urbano. Para ello, por supuesto, las parteras que están dentro de esta ruta tienen que pues, disfrazarse. Toda la indumentaria que ven en las fotografías son de la partera culturalmente correcta, ¿no? La higiene culturalmente establecida, el paisaje culturalmente vendible. O sea, hay toda una transfiguración, una puesta en escena de estos conocimientos ancestrales cuyos beneficios se llevan en gran parte las empresas que han asesorado y están detrás de estos proyectos del establecimiento de cadenas de valor con los conocimientos ancestrales. Terminé. Muchas gracias a la maestra Amparo Sevilla, que nos ha dado un panorama bastante amplio acerca no solo de la, en términos legislativos, cómo se ha venido utilizando, cómo se ha legislado en relación a los saberes ancestrales, de manera particular a la medicina tradicional, en donde, como ella bien lo señala, pues justo las leyes se estandarizan y la estandarización van en contra de manera automática de la diversidad. Y nos hace una, vaya, me parece que muy interesante reflexión respecto a esto que es el patrimonio, ¿sí? Y además estas diferencias entre el patrimonio y procesos de patrimonialización. Durante mucho tiempo se creó, se tenía la creencia de que el hecho de declarar patrimonio, ciertos elementos tangibles como intangibles, servían como de protección. Pues precisamente la maestra Amparo nos invita a la reflexión de cómo no necesariamente es así y cómo en la actualidad se están moviendo estas dinámicas en donde pues el sector privado, en coordinación con las autoridades gubernamentales, aquí no sé si cabría el término que se ha venido utilizando desde corrientes académicas como esta que llaman las epistemologías del sur, de la gobernanza del despojo, ¿no? O sea, cómo desde las instituciones se está despojando, no solo en términos materiales, sino en términos simbólicos de conocimiento y de saberes. Me parece que la maestra Amparo nos ha dejado una muy buena reflexión precisamente sobre los procesos de patrimonialización. Bien, vamos a seguir con